En el año 66 después de Cristo, en una villa en las afueras de Roma, un senador de 51 años se preparaba para morir. Su nombre era Publio Clodio Tracia Peto, y durante una década había sido la voz más prominente de resistencia moral contra el emperador más tiránico que Roma había conocido hasta ese momento. Nerón lo había condenado a muerte, y como era costumbre para senadores romanos de alto rango, se le concedía el privilegio de elegir su propio método de ejecución en lugar de ser ejecutado públicamente como criminal común. Tracia eligió abrir las venas de su brazo y desangrarse lentamente, el método que su héroe Catón, el joven, había usado siglos antes, cuando se negó a vivir bajo la dictadura de Julio César. Pero Tracia no moriría solo. Reunió a su alrededor a las personas que más amaba y respetaba. Su yerno, Elvidio Prisco, quien continuaría su legado de resistencia. El filósofo cínico Demetrio, con quien había pasado años en discusiones filosóficas. Y su esposa Arria, hija de otra Arria, que había sido famosa por apuñalarse a sí misma para mostrar a su esposo que morir no dolía. Esta Arria más joven quería seguir el ejemplo de su madre y morir junto a su esposo. Pero Tracia, incluso mientras se enfrentaba a su propia muerte, se negó a permitírselo. Le dijo que tenía responsabilidades hacia su hija Fania, que debía vivir para preservar su memoria y para continuar la lucha que él no podría terminar. Entonces, con la calma que había cultivado durante décadas de práctica estoica, Tracia extendió su brazo. El médico que había venido para el procedimiento hizo la incisión. La sangre comenzó a fluir, primero en torrente fuerte, después más lentamente, a medida que su corazón se debilitaba. Y mientras moría, Tracia habló, no de miedo, no de arrepentimiento, sino de filosofía. Pasó sus últimas horas conscientes discutiendo la inmortalidad del alma con Demetrio y Elvidio, aplicando hasta su último aliento los principios estoicos por los cuales había vivido. Según el historiador Tácito, cuando sintió que la muerte se acercaba, Tracia pidió que el cuaestor que Nerón había enviado para presenciar su muerte se acercara, y con sus últimas palabras dijo: «Te consagro a los dioses como libación, oh joven, mi sangre. Observa bien, has nacido en tiempos cuando es útil fortificar el espíritu con ejemplos de constancia». Esta es la historia de Tracia Peto, el senador estoico que se negó a doblegarse ante la tiranía de Nerón, que eligió muerte sobre compromiso moral, que pasó una década construyendo lo que los historiadores llaman la oposición estoica, un grupo de senadores, filósofos y nobles que creían que la virtud era más importante que la supervivencia, que la libertad del Senado valía más que la seguridad personal. Y es la historia de cómo su muerte, lejos de ser brutal en el sentido físico, fue brutal en su significado moral, la ejecución de la última voz de conciencia en un imperio que había caído en la locura bajo el gobierno de un emperador que había asesinado a su propia madre y que finalmente decidió que incluso la resistencia silenciosa era amenaza intolerable. Para entender por qué Tracia tuvo que morir, debemos retroceder a los orígenes de su conflicto con Nerón, a los momentos en que este senador decidió que había líneas morales que no cruzaría sin importar el costo. Tracia nació alrededor del año 15 después de Cristo en Patavium, la moderna Padua, en el norte de Italia. Era de familia senatorial rica y bien conectada. Recibió educación excepcional en retórica, filosofía y derecho. Pero lo que lo definió no fue su riqueza o sus conexiones, sino su dedicación apasionada a la filosofía estoica. El estoicismo, como Tracia lo practicaba, no era simplemente sistema de pensamiento abstracto, era código de vida completo que exigía virtud constante sin importar las circunstancias externas.
Los estoicos creían que lo único verdaderamente bueno era vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, que todo lo demás, riqueza, poder, incluso vida misma, era indiferente en el sentido técnico. No debías buscar muerte, pero no debías aferrarte a vida si mantenerla requería comprometer tu virtud. Esta filosofía convertiría a Tracia en hombre peligroso en era de emperadores que exigían adulación constante y obediencia absoluta. En el año 56 después de Cristo, Tracia ascendió al puesto de cónsul suffect, uno de los honores más altos en Roma. Tenía 41 años y parecía destinado a carrera política brillante bajo el joven emperador Nerón, quien había ascendido al trono apenas 2 años antes, a la edad de 16. Inicialmente, el reinado de Nerón había sido prometedor. Estaba aconsejado por el filósofo Séneca y el prefecto pretoriano Burro, ambos hombres razonables y capaces. El Senado retenía cierta influencia real. Roma parecía estar entrando en período de buen gobierno. Pero en el año 57, apenas un año después de que Tracia se convirtiera en cónsul, comenzó a mostrar su independencia de manera que sorprendió tanto a amigos como a enemigos. El Senado estaba debatiendo petición rutinaria de la ciudad de Siracusa para exceder el número estatutario de gladiadores en sus juegos. Era asunto trivial que normalmente habría sido aprobado sin discusión, pero Tracia se opuso. Argumentó contra la petición en discurso elaborado que trataba el asunto con seriedad que parecía desproporcionada. Sus detractores lo ridiculizaron por gastar energía en asunto tan menor, pero Tracia explicó a sus amigos su razonamiento. Sabía que los asuntos verdaderamente importantes estaban siendo decididos en privado por el emperador y sus consejeros, no en el Senado. Pero al tratar asuntos menores con seriedad, estaba enviando mensaje. El Senado debía comportarse como cuerpo deliberativo real, debía mantener sus estándares y procedimientos, debía dar crédito a sí mismo. Y al hacer esto en asuntos menores, mantendría músculos institucionales preparados para cuando fuera posible debatir asuntos mayores nuevamente. Era estrategia sutil de resistencia institucional, y Nerón y sus consejeros la notaron. Pero el verdadero punto de ruptura llegó en el año 59, cuando Nerón cometió el crimen que definiría su reinado para la posteridad. Ordenó el asesinato de su propia madre, Agripina la joven. Agripina había sido figura dominante durante los primeros años del reinado de Nerón. Había intrigado y probablemente asesinado para colocar a su hijo en el trono. Pero a medida que Nerón maduraba, su influencia sobre él disminuía y ella se volvía cada vez más crítica de su comportamiento. Nerón decidió que debía morir. Intentó ahogarla en colapso elaborado de barco, diseñado para parecer accidente. Cuando ella sobrevivió nadando hasta la orilla, Nerón envió soldados para apuñalarla hasta la muerte en su villa. Entonces, con cinismo asombroso, Nerón envió carta al Senado explicando que Agripina había estado conspirando contra él, que su muerte había sido necesaria defensa propia. El discurso, escrito por Séneca, quien prostituía su genio literario al servicio del matricida, fue leído ante el Senado. Procedimiento requería que cada senador a su turno expresara su opinión sobre la moción de agradecer a Nerón por haber sobrevivido al complot de su madre. Uno por uno, los senadores se levantaban y pronunciaban elogios elaborados de Nerón. Alababan su valentía, expresaban gratitud a los dioses por haberlo protegido, felicitaban al emperador por haber escapado de conspiración tan peligrosa. Era exhibición obscena de servilismo, cuerpo que supuestamente representaba dignidad romana, agachándose colectivamente para aprobar matricidio y celebrarlo como acto de estadista. Cuando llegó el turno de Tracia, simplemente se levantó y caminó fuera del Senado. No hizo discurso dramático,
no denunció a Nerón públicamente, simplemente se fue. Y al irse, pronunció declaración moral más poderosa que cualquier palabra podría haber expresado. Como escribió el historiador Casio Dión, citando palabras atribuidas al propio Trácea, ya que no podía decir lo que quería y no diría lo que podía, optó por el silencio elocuente de la ausencia. Este acto de resistencia silenciosa electrificó Roma. Todos sabían lo que significaba. Trácea se había negado a participar en la farsa, se había negado a manchar su integridad alabando matricidio, pero lo había hecho de manera que técnicamente no podía ser acusado de traición. No había hablado contra el emperador, simplemente no había hablado a favor. Era delgada línea entre resistencia y suicidio político, y Trácea la caminó con precisión calculada. Desde ese momento Trácea fue marcado. Nerón lo odiaba, pero no podía tocarlo directamente sin causar escándalo mayor. Trácea era demasiado respetado, demasiado prominente, su familia demasiado conectada. En cambio, Nerón toleraba su existencia mientras observaba y esperaba oportunidad. Durante los siguientes años, Trácea continuó caminando esta línea peligrosa. En el año 62, cuando pretor llamado Antistio Sociano fue acusado de escribir poemas insultantes sobre Nerón, el fiscal Cosutiano Capito, quien se convertiría en enemigo mortal de Trácea, exigió pena de muerte. Los senadores, aterrorizados, comenzaban a votar por ejecución, pero Trácea se levantó y argumentó apasionadamente que la pena apropiada era exilio, no muerte. Asombrosamente, el Senado votó con Trácea, no con Capito. Era victoria para libertad senatorial, pero también derrota humillante para Nerón, quien había consultado sobre el caso y claramente quería que Antistio fuera ejecutado. Ya fuera que Nerón hubiera querido muerte o si había planeado mostrar clemencia mediante perdón dramático, el hecho de que Senado votara independientemente de sus deseos era intolerable. Trácea había demostrado que resistencia moral aún era posible, y eso lo hacía más peligroso que cualquier conspirador con espadas. Para el año 63, Trácea tomó decisión que definiría sus últimos años. Dejó de asistir al Senado por completo. Durante 3 años, desde 63 hasta 66, Trácea no cruzó las puertas del edificio del Senado. No participó en votaciones, no pronunció discursos, no tomó parte en ceremonias públicas. Era forma más radical de resistencia que podría haber elegido sin rebelión abierta. Su ausencia era grito silencioso que resonaba más fuerte que cualquier discurso. Cada vez que Senado se reunía y el lugar de Trácea permanecía vacío, era recordatorio de que hombre más respetado del cuerpo consideraba que participar en las deliberaciones era participar en farsa, que el Senado romano se había degradado tanto que su presencia lo mancharía. Durante estos años de ausencia voluntaria del Senado, Trácea se dedicó a escritura y filosofía. Escribió biografía de Catón el Joven, el héroe estoico que había elegido muerte, sobrevivir bajo dictadura de César. La obra no sobrevive, pero sabemos que fue fuente importante para biografía de Catón de Plutarco. Al escribir sobre Catón, Trácea estaba estableciendo paralelo claro. Así como Catón había resistido a César, él estaba resistiendo a Nerón. Y así como Catón había preferido muerte a compromiso, él estaba preparado para el mismo fin. Trácea también reunió a su alrededor círculo de estudiantes y seguidores. Estos hombres, incluyendo su yerno, Elvidio Prisco, el senador Paconio Agripino y otros, formarían núcleo de lo que historiadores llaman oposición estoica. No era conspiración organizada para derrocar emperador. Era grupo de individuos unidos por compromiso compartido con virtud estoica y rechazo de tiranía. No planeaban rebelión militar.
Su resistencia era moral e intelectual, pero en Roma de Nerón, incluso esto era crimen capital. El imperio de Nerón se estaba desmoronando. En el año 64, el gran incendio de Roma destruyó gran parte de la ciudad. Nerón culpó a cristianos y lanzó primera persecución romana contra ellos, pero rumores circulaban que Nerón mismo había comenzado el fuego para despejar espacio para su extravagante Domus Aurea, la casa dorada que construyó en las ruinas. En 65, la conspiración de Pisón, intento serio de asesinar a Nerón, fue descubierta. Las purgas que siguieron fueron masivas. Séneca, el antiguo mentor de Nerón, fue forzado a suicidio. Su sobrino Lucano, el poeta brillante, también fue forzado a morir. Docenas de senadores y nobles fueron ejecutados o exiliados. Pero Trasea aún era intocable. Su ausencia del Senado significaba que no podía ser conectado a conspiraciones que eran planeadas en reuniones senatoriales. Su retirada de vida pública significaba que no había evidencia de que estuviera organizando oposición. Simplemente no estaba participando. Era forma más frustrante de resistencia para tirano que dependía de obediencia activa de sus súbditos. Finalmente, en el año 66, los enemigos de Trasea encontraron su oportunidad. Cosutiano Capito, quien había sido humillado años antes cuando Trasea salvó a Antistio de ejecución, presentó caso ante Nerón. No acusó a Trasea de conspiración abierta porque no había evidencia de tal conspiración. En cambio, acusó a Trasea de campaña de abstención. Enumeró los crímenes de Trasea: no asistir al Senado durante 3 años, no participar en juramento anual de lealtad al emperador, evadir juramento sacerdotal al emperador a pesar de ser sacerdote, ausentarse de voto de honores divinos a Popea, la esposa de Nerón, no asistir a funeral de Popea, nunca ofrecer sacrificio por bienestar del emperador. Y crucialmente, Capito atacó la filosofía misma de Trasea. Argumentó que el estoicismo era secta inherentemente hostil a autocracia, que los estoicos desaprobaban abiertamente la conducta del emperador, que formaban facción rival de lealtad. «O debemos adoptar su credo si es el mejor», declaró Capito ante Nerón, «o estos buscadores de nuevo mundo deben perder a su jefe y su instigador». Era momento de decisión para Nerón. Podía continuar tolerando a Trasea, permitiendo que ejemplo de resistencia moral inspirara a otros. O podía eliminar al hombre que se había convertido en símbolo viviente de oposición a su régimen. Nerón eligió la muerte. El Senado fue convocado para juzgar a Trasea. Pero Trasea no fue invitado a asistir. No se le permitió defenderse. El Senado deliberó en su ausencia y bajo presión del emperador votó condenarlo por traición. La sentencia era muerte. Cuando Aruleno Rústico, quien era tribuno de la plebe, escuchó el veredicto, intentó usar su veto tribunicio para bloquear el Senatus Consultum, el decreto senatorial. Era acto de valentía extraordinaria. Sabía que vetando habría salvado a Trasea temporalmente, pero solo habría traído destrucción segura sobre sí mismo. Pero estaba dispuesto a morir por su mentor y amigo. Trasea se enteró de la intención de Rústico y lo impidió. Le dijo que era joven, que tenía vida por delante, que no debía destruirse, en gesto que salvaría a Trasea solo temporalmente. «No arruines tu vida y tu carrera por mí», le dijo Trasea según registra Tácito. «He vivido suficientemente. Tú tienes mucho por hacer aún». Era último acto de virtud estoica de Trasea. Enfrentando su propia muerte, aún se preocupaba por bienestar de otros, aún ejercía influencia moderadora sobre aquellos que habrían actuado impulsivamente. Un questor fue enviado a la villa de Trasea para informarle del veredicto del Senado. Trasea estaba en sus jardines con amigos cuando llegó el mensaje.
El quaestor le informó que había sido condenado y que el emperador le concedía derecho de elegir su método de muerte. Era privilegio tradicional para senadores de alto rango. En lugar de ejecución pública, podían suicidarse en privado, preservando dignidad para sus familias. Tracia aceptó el veredicto con calma que había cultivado durante décadas. Reunió a su alrededor a aquellos que amaba, Helvidio Prisco, su yerno brillante que continuaría oposición estoica y sería ejecutado él mismo bajo emperador Domiciano. Demetrio, el filósofo cínico, con quien Tracia había pasado innumerables horas en discusión filosófica, y Arria, su esposa, hija de mártir estoica que había sido famosa por su propio suicidio. Arria quería morir con su esposo, siguiendo ejemplo de su madre, pero Tracia se negó a permitirlo. Le dijo que su hija Fania la necesitaba, que alguien debía sobrevivir para preservar su memoria, para contar su historia, para continuar causa. Era decisión pragmática envuelta en amor paternal, y Arria, aunque destrozada, obedeció. El médico llegó con instrumentos necesarios. Tracia extendió su brazo. La incisión fue hecha en venas de su muñeca. La sangre comenzó a fluir, primero rápidamente, después más lenta, a medida que presión arterial disminuía. El método era relativamente indoloro comparado con otras formas de ejecución romana. A medida que perdía sangre, Tracia se volvería mareado, débil, finalmente inconsciente antes de muerte. Pero mientras permanecía consciente, Tracia hizo lo que había hecho durante toda su vida. Filosofó. Discutió con Demetrio y Helvidio sobre inmortalidad del alma, pregunta central que había ocupado a filósofos durante siglos. ¿Sobrevive alma a muerte del cuerpo? ¿Hay recompensa después de muerte para aquellos que viven virtuosamente? ¿O es muerte simplemente fin, retorno a no existencia? Para estoico ortodoxo, estas preguntas tenían respuestas complejas. Algunos estoicos creían en supervivencia temporal del alma después de muerte. Otros creían que alma individual se reabsorbía en razón universal del cosmos. Pero todos concordaban en que lo importante no era sobrevivir muerte, sino vivir virtuosamente mientras estabas vivo. La muerte era indiferente, ni bueno ni malo en sí mismo. Lo único que importaba era cómo vivías y cómo morías. Tracia vivió sus últimos momentos consistentemente con esta filosofía. No expresó miedo, no suplicó misericordia, no maldijo a Nerón o al Senado que lo había traicionado. Simplemente continuó siendo quien había sido, filósofo dedicado a razón, senador comprometido con virtud, hombre que creía que integridad moral era más importante que vida misma. Cuando sintió que muerte se acercaba, cuando su conciencia comenzaba a nublarse por pérdida de sangre, Tracia pidió que Quaestor se acercara. El joven oficial que Nerón había enviado para presenciar muerte de Tracia y reportar que sentencia había sido cumplida estaba ahí, observando incómodo mientras este gran hombre moría. Tracia miró al joven y pronunció sus últimas palabras, preservadas por Tácito. Ofrezco mi sangre como libación a Júpiter Libertador. Observa, joven. Has nacido en tiempos cuando es bien fortificar espíritu con ejemplos de constancia. Era mensaje múltiple. Júpiter Libertador era Dios que supuestamente protegía libertad romana. Al ofrecer su sangre a esta deidad, Tracia estaba declarando que moría por libertad, que su muerte era sacrificio por principios que Nerón había destruido. Y su mensaje al joven Quaestor era advertencia y inspiración. Vives en tiempos de tiranía. Necesitarás ejemplos de cómo resistir con virtud intacta. Entonces Tracia cerró sus ojos y murió. Tenía 51 años. Había sido senador durante décadas, había sido cónsul, había sido una de las voces más respetadas en Roma, y murió como criminal condenado por el crimen de mantener su integridad moral.
Su muerte no fue brutal en sentido físico de torturas que emperadores romanos infligían a enemigos ordinarios. No fue crucificado como criminales comunes, no fue echado a bestias como cristianos en arena, no fue quemado vivo o decapitado públicamente. Se le permitió morir en privado por su propia mano, rodeado por aquellos que amaba. Pero la brutalidad de su muerte yace en su significado moral. Trácea fue ejecutado por no hacer nada, no conspiró contra emperador, no levantó ejército, no intentó asesinato, simplemente se negó a aplaudir matricidio, se negó a participar en charada de Senado libre cuando sabía que Senado era esclavo del capricho imperial. Se negó a comprometer sus principios incluso cuando compromiso habría salvado su vida. Y por esto, por negarse a mentir, por insistir en vivir con integridad, fue condenado a muerte. Esta es brutalidad del régimen de Nerón. No que matara cruelmente, sino que matara a hombre por virtud. Que existencia de ejemplo moral era amenaza tan grande que tenía que ser eliminada. 3 días después de muerte de Trácea, su esposa Arria escribió carta a amigos describiendo últimas horas de su esposo. Su yerno Elvidio fue juzgado simultáneamente con Trácea, pero recibió sentencia de exilio en lugar de muerte. Paconio Agripino, otro miembro del círculo estoico, también fue exiliado. El senador Barea Sorano fue ejecutado. Su hija Servilia fue juzgada con él, acusada de consultar magos. La oposición estoica fue diezmada, pero no destruida. Porque muerte de Trácea logró exactamente lo opuesto de lo que Nerón pretendía. En lugar de atemorizar a otros a su misión, inspiró generación de resistencia. Elvidio Prisco regresó del exilio después de muerte de Nerón y continuó tradición de su suegro de oposición moral a tiranía. Fue ejecutado eventualmente por emperador Domiciano en 93 después de Cristo. Aruleno Rústico, el joven tribuno que Trácea había salvado de destrucción, escribió panegírico en alabanza de Trácea. Por esto, Domiciano lo ejecutó también. Pero legado de Trácea sobrevivió estas persecuciones. El filósofo estoico Epicteto, quien enseñaba en generación siguiente, constantemente citaba a Trácea como ejemplo de vida estoica perfecta. Marco Aurelio, emperador filósofo, quien gobernaría Roma en siglo II, escribió en sus meditaciones que fue a través de sus tutores estoicos que llegó a conocer a Trácea, Elvidio, Catón, Dión, Bruto, y a concebir idea de constitución equilibrada, de gobierno fundado en equidad y libertad de expresión, y de monarquía que valora por encima de todo libertad del súbdito. Esta es victoria final de Trácea sobre Nerón. Nerón lo mató, pero no pudo matar su ejemplo. Nerón intentó borrar su memoria, pero fracasó. Generaciones de romanos aprendieron sobre Trácea Peto, senador que se negó a doblegarse, filósofo que vivió sus principios hasta muerte, hombre que demostró que incluso bajo tiranía más brutal, virtud era posible, resistencia era posible, integridad era posible. La muerte de Trácea Peto no fue más brutal físicamente que muchas otras ejecuciones en historia romana, pero fue brutal en su significado. Fue ejecución de virtud misma, intento de tirano de eliminar último vestigio de integridad moral en imperio que había caído en corrupción total, y fracasó, porque no puedes matar idea cortando venas de hombre que la encarna. La idea sobrevive en todos aquellos que fueron inspirados por su ejemplo. Hoy, casi 2000 años después, nombre de Nerón es sinónimo de tiranía, crueldad, megalomanía. Es recordado como uno de peores emperadores de Roma, monstruo que asesinó a su madre, que probablemente incendió Roma, que persiguió a cristianos, que finalmente fue derrocado y murió como fugitivo suicidándose mientras sus enemigos se acercaban. Trácea Peto es conocido solo por estudiosos de historia romana.
No hay monumentos a él en calles modernas, no hay películas de Hollywood sobre su vida, pero entre aquellos que conocen su historia, es recordado como uno de mejores hombres que Roma produjo, senador que valoró virtud sobre poder, filósofo que vivió sus principios, hombre que eligió muerte sobre compromiso. En final, esta es lección de muerte de Trácea. Hay cosas peores que morir. Vivir sin integridad es peor. Participar en injusticia para preservar tu seguridad es peor. Aplaudir crímenes de tiranos para mantener tu posición es peor. Trácea comprendió esto, y cuando tuvo que elegir entre vida sin honor y muerte con virtud intacta, eligió muerte. No fue ejecución más brutal de historia en términos de dolor físico, pero fue una de más brutales en términos de significado moral. Y es por eso que recordamos a Trácea Peto, no porque murió horriblemente, sino porque murió noblemente, no porque fue torturado, sino porque eligió muerte sobre traicionar sus principios, no porque Nerón lo destruyó, sino porque, de todas las maneras que importan, Trácea triunfó sobre emperador que lo mató. La ironía más profunda de la historia de Trácea es que su muerte sirvió exactamente el propósito que había intentado servir con su vida. Durante años había estado tratando de demostrar que virtud estoica no era simplemente teoría abstracta, sino código de vida práctico, que podía guiar acciones incluso en circunstancias más difíciles. Había argumentado que persona verdaderamente virtuosa podía mantener libertad interior incluso bajo tiranía externa, que podías controlar tus propias respuestas morales incluso cuando no podías controlar circunstancias externas. Y en su muerte demostró exactamente esto. Nerón controlaba imperio, controlaba ejército, controlaba senado, controlaba quién vivía y quién moría, pero no pudo controlar cómo Trácea enfrentó su muerte. No pudo forzar a Trácea a suplicar misericordia. No pudo hacer que Trácea denunciara sus principios. No pudo quebrar espíritu de Trácea, incluso cuando terminó su vida. En este sentido más fundamental, Trácea permaneció libre hasta su último aliento, mientras Nerón, por todo su poder imperial, era esclavo de sus propias pasiones y miedos. El historiador Tácito, quien escribió sobre muerte de Trácea décadas después, claramente veía en esta historia lección sobre naturaleza de poder y resistencia. Tácito vivió bajo emperadores tanto buenos como malos y entendía cómo tiranía corrompe no solo tiranos, sino todos los que participan en sistema tiránico. El Senado que condenó a Trácea se manchó a sí mismo más profundamente que a Trácea. Los senadores individuales que votaron por su muerte salvaron sus propias vidas temporalmente, pero perdieron algo más valioso, su honor. Este fue cálculo que Trácea había hecho consistentemente durante última década de su vida. Cada vez que enfrentaba decisión entre compromiso que preservaría su seguridad y resistencia que pondría en peligro su vida, elegía resistencia. No porque fuera suicida o buscara martirio, sino porque había calculado que su integridad moral era más valiosa que su supervivencia física. Los estoicos tenían concepto específico para esto, el bien apropiado, o katekon en griego. Acciones que eran apropiadas para sabio en circunstancias particulares. Y para Trácea en Roma de Nerón, acción apropiada era resistir, era negarse a participar en farsa, era mantener ejemplo de virtud, incluso cuando nadie más lo hacía. Su muerte fue culminación lógica de vida vivida consistentemente según este principio. Los meses y años después de muerte de Trácea vieron intensificación de terror de Nerón. El emperador, habiendo eliminado voz más prominente de oposición moral, se sintió temporalmente seguro. Pero su paranoia solo creció. Más senadores fueron ejecutados, más nobles fueron forzados al exilio. El imperio entero vivía bajo sombra de miedo.
Pero en 68 después de Cristo, apenas 2 años después de muerte de Tracia, Imperio finalmente se rebeló. Legiones en Galia y España se levantaron contra Nerón. Gobernadores provinciales declararon emperador a Galba, general anciano que representaba retorno a virtud republicana. El Senado, finalmente encontrando coraje que había perdido durante años de terror, declaró a Nerón enemigo público. Nerón huyó de Roma y se suicidó el 9 de junio de 68. Hay conexión directa entre muerte de Tracia y caída de Nerón. Al ejecutar a Tracia, Nerón había demostrado que incluso resistencia más silenciosa, más pacífica, era intolerable para él. Había demostrado que no había límites a su crueldad, que nadie estaba seguro, sin importar cuán cuidadosamente navegara peligros de su corte. Esta revelación empujó incluso a colaboradores más serviles a reconsiderar su lealtad. Si Tracia Peto, quien nunca conspiró activamente, quien simplemente se ausentó de Senado, podía ser ejecutado, entonces nadie estaba seguro, y esta comprensión eventualmente condujo a colapso del régimen de Nerón. La familia de Tracia continuó su legado de resistencia estoica durante generaciones. Su hija Fania preservó papeles de su padre y transmitió sus enseñanzas. Elvidio Prisco, su yerno, se convirtió en líder de renovada oposición estoica bajo emperadores Flavios. Cuando Elvidio fue ejecutado por Domiciano en 93 después de Cristo, había pasado 25 años manteniendo viva memoria y principios de Tracia. Los escritos filosóficos de Tracia no sobrevivieron a antigüedad. Su biografía de Catón está perdida. Sus discursos senatoriales no fueron preservados, pero su ejemplo sobrevivió en obras de Tácito, en referencias de Epicteto y Marco Aurelio, en tradición de resistencia estoica a tiranía que influenciaría pensamiento político durante siglos. Cuando fundadores estadounidenses buscaban modelos clásicos para república, estudiaban no solo héroes militares como Cincinnato, sino también resistentes morales como Catón y Tracia. John Adams citaba a Tracia como ejemplo de virtud pública. Thomas Jefferson tenía copias de obras de Tácito donde historia de Tracia era preservada. Idea de que ciudadano tiene deber de resistir tiranía incluso a costo de vida propia. Idea central a Declaración de Independencia. Tenía raíces en ejemplos como Tracia Peto. En ese sentido, sangre que Tracia derramó en año 66 después de Cristo en Villa Romana, continuó fluyendo a través de historia occidental, inspirando generación tras generación de resistentes contra tiranía. No todas estas inspiraciones fueron positivas. Concepto de martirio político puede ser usado tanto por fanáticos como por héroes. Pero en mejor tradición, ejemplo de Tracia enseña lección crucial, que hay límites morales que personas de principios no deben cruzar, que algunas cosas son más importantes que sobrevivir, que integridad tiene valor que transciende vida individual. La muerte de Tracia Peto fue brutal no en sus detalles físicos, sino en lo que reveló sobre naturaleza de tiranía de Nerón y sobre precio de mantener virtud bajo autocracia. Fue brutal porque demostró que incluso en imperio más poderoso del mundo, incluso rodeado de toda la riqueza y cultura de Roma, virtud básica se había vuelto tan rara que su existencia misma era amenaza que tenía que ser eliminada. Y fue brutal porque Tracia, hombre bueno que merecía vida larga rodeado de familia y amigos, continuando trabajo filosófico, fue destruido por emperador que no podía tolerar que alguien viviera con integridad que él mismo había perdido completamente.